¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos haciendo cualquier tipo de código y nos surgen algunos bugs o simplemente no sabemos qué dice el código o no lo entendemos? Ya sea porque lo escribió alguien más o simplemente nos olvidamos de qué función tenían. Hoy vamos a corregir muchos de esos patrones que tenemos al momento de hacer código, ya sea conociendo los principios, la documentación, la refactorización y las distintas extensiones que tenemos para hacer código de forma más legible, más eficientemente y que sea más fácil al momento de también hacer código. Primero hay que empezar con la parte de diseño. Cada vez que vamos a realizar cualquier código, ya sea hacer cualquier tipo de algoritmo, supongamos una suma, debemos diseñar cómo va a ser ese algoritmo. Supongamos tenemos la variable x que va a almacenar un número, x1, después tenemos la variable 2 que va a almacenar el segundo número y eso se va a sumar. Después yo lo que quiero es que eso me dé un resultado. Entonces ahí tenemos un patrón de diseño, el cual nos va a decir cómo realizar el algoritmo que queremos realizar. Ya que al momento de si no tenemos algo en mente, simplemente nos ponemos a echar código, pues obviamente si hay algo así de simple sí lo podemos hacer, pero si no, algo más complejo va a ser más difícil al momento de hacer el código, ya sea por complejidad o simplemente por no tener bien descrito lo que va a ser el funcionamiento. Después tenemos lo que son los principios básicos de la programación. Tenemos tres principios. Primeramente tenemos el DRIVE, o en inglés, Don't Repeat Yourself. Don't repeat yourself. Esto lo que nos quiere decir es que, en español, que no nos repitamos nosotros mismos. Esto nos ayuda a que el código tenga menos problemas al hacer algún cambio y también que sea mucho más eficiente al momento de correr, ya sea compilar o que se interprete, ya que de esta forma evitamos lo que es la repetición de bloques de código, pues ya sea a través de la reutilización de distintas funciones, lo que se llama recursividad. Esto lo podemos lograr al momento de si tenemos cualquier tipo de función o método que supongamos es la función agregar. Supongamos que aquí tenemos la conexión a la base de datos y la ponemos cada vez que realicemos una función, ya sea tenemos la función agregar o también puede ser la función eliminar. Bueno, la letra no se entiende mucho, pero se comprende la idea. Ya que al momento de realizar cada función, no vamos a colocar todas las líneas de código que requiere para conectar a la base de datos, ya que al momento de hacer eso sería muchísimo mejor quitar ese bloque de código y hacer una función aparte, otro método, la cual sea no conectar. Esto va a permitir que al momento de si tenemos algún tipo de bug, simplemente cambiamos esta función en vez de cambiar todas las demás funciones que contienen lo que es la conexión a la base de datos. Ya sea, supongamos, tenemos una conexión PDO y la tenemos en todas las funciones, ya sea agregar, eliminar, actualizar, pues, los métodos CRUD. Eso, si lo queremos cambiar una conexión de PDO a MySQL y vamos a tener que colocar todas las líneas de MySQL y a la conexión en todas las funciones, que serían 4 en los métodos CRUD. Sin embargo, si lo hacemos este tipo de forma, lo que vamos a realizar, vamos a hacer mucho más fácil lo que son los cambios. Esto lo podemos implementar en cualquier tipo de ámbito, no simplemente en lo que es el backend, también se puede utilizar en lo que es el frontend, ya sea dividiendo lo que es un código HTML en varias partes. Supongamos, si tenemos una barra de navegación en un código HTML, tenemos dicho código y aquí tenemos la etiqueta nav. Este podemos decir que es HTML el inicio. Pues si tenemos el otro que puede ser, supongamos una tienda, tenemos la parte de los productos. Aquí también la deberíamos de tener. Por eso lo podemos evitar haciéndolo más fácil, colocando simplemente un archivo que sea
la barra de navegación. Y al momento de intentar hacer cualquier tipo de cambio a esta etiqueta, lo hacemos simplemente en un solo archivo, en vez de tener que cambiar los diferentes archivos que tengamos. Eso en cuanto al primer principio básico de la programación. Como segundo principio tenemos el KISS, o lo que es en inglés Keep It Simple y Stupid. O lo que es en español, mantenerlo simple y estúpido. Esto lo que quiere decir es que cuando tengamos cualquier tipo de proyecto, sea script o simplemente un algoritmo X, hay que mantenerlo lo más simple posible al momento de realizarlo, no agarrar una arquitectura muy compleja, haciendo cosas muy complejas, algoritmos, al menos que sean necesarios, como puede ser una inteligencia artificial, la cual requiere de ciertos algoritmos que son muy complejos. Pero sin embargo, si vamos a hacer un proyecto utilizando la arquitectura, una sencilla como puede ser modelo de vista controlador, es necesario comprender cómo manejar esa arquitectura, manteniéndola simple con sus distintos métodos. Esto lo podemos ver simplemente cuando hacemos cualquier tipo de función. Si hacemos una función muy compleja que simplemente tenga muchos procesos o una función muy grande, esto va a hacer que el código sea como más difícil de leer y a su misma vez va a ser más complejo de corregir cualquier bug o simplemente hacer una actualización para mejorar su rendimiento. Esto lo podemos evitar de la misma forma que lo estábamos haciendo en el anterior, no repitiendo, no sería no repitiendo, sino simplemente simplificar lo que son los bloques de código, porque si tenemos una función, supongamos una función compleja, no sé, buscar algo en una base de datos, pero si en la misma función buscar tenemos todos los métodos de buscar, ya sea buscar por una barra de navegación, buscar a través de algo filtrado, tal vez precio más alto, precio más pequeño, nos va a hacer esta función demasiado extensa, con muchos if anidados y muchos condicionales que no queremos. Sería más sencillo simplemente, en vez de tener una sola función de buscar, tener una función de buscar, otra función que pueda hacer filtrar, o simplemente las que sean necesarias para la aplicación o el proyecto que se esté haciendo. Esto nos va a evitar también muchos bugs, además de que va a ser el código mucho más sencillo a la vista. Como tercer principio básico de la programación tenemos lo que es el Jenkins, o lo que es en inglés you aren't gonna need it, o lo que es en español no lo necesitas. Esto es más que todo para los programadores que suelen ser más ambiciosos al momento de programar. Si tenemos que hacer una aplicación súper sencilla, no es necesario añadir funcionalidades que no vamos a utilizar en ese preciso instante. Supongamos que tenemos una aplicación y en el caso, como tenemos en el caso anterior, que simplemente tiene una barra de búsqueda y queremos añadir lo que es un formulario para también poder filtrar lo que son los distintos tipos de productos. En este caso, supongamos no hemos terminado la barra de búsqueda, ya estamos implementando lo que es la barra para filtrar, estamos cometiendo y faltando lo que es el principio básico, este es el principio básico de la programación. Esto nos va a empezar a tener muchos bugs y sobre todo en el momento de la implementación, porque si no hemos completado este y vamos a empezar a añadir otro, pues va a ser mucho más difícil el momento de seguir desarrollando. Esto nos evita complicaciones al momento de crear cualquier cosa. Sobre todo al momento de crear cosas como los requisitos, eso es más también orientado a la parte de requerimientos del software. Si tenemos cualquier requisito funcional y nos vamos a un requisito no funcional, como simplemente estética o por ser muy ambiciosos, vamos a empeorar un poco lo que es los tiempos de desarrollo y no estaríamos haciendo lo que es acorde para las metodologías. Esto surgió mucho con las metodologías Scrum y XP, ya que se suelen basar por Sprint y simplemente si no, bueno, terminamos y si no, bueno, adelantamos el siguiente. Esto solo ocasiona muchos fallos al momento de seguir programando. Pasamos a lo que es la documentación. La documentación es algo muy importante dentro de lo que es el código, ya que nos permite tener como un adelanto en lo que hace dicha funcionalidad del código.
Este es sumamente importante, ya que muchas veces en el ámbito laboral no vamos a tocar códigos que hay en nosotros, sino hechos por alguien más, y viceversa, códigos que hicimos nosotros que lo ven distintas personas. Y cada quien tiene sus distintas habilidades y destrezas para hacer código, ya sea por estándares que tengamos para cualquier cosa dentro de lo que es la documentación. Esto va a empeorar un poco lo que, si no lo utilizamos, va a empeorar la parte de simplemente analizar el código, ya sea para corregir, actualizar, cualquier tipo de X cosa que se tenga que hacer. En este caso les voy a dejar algunos tips para que se pueda mantener una documentación mucho más sencilla, sin ser tan compleja, pero que mantenga lo que es la función de la documentación, que es ayudar a las personas que lean el código. Primero empezamos por las cabeceras de clase. Tenemos la clase, supongamos clase de producto. Tenemos la cabecera de documentación. Aquí podemos colocar lo que son las funciones básicas de lo que va a ser la clase, ya sea propósitos, los métodos que va a contener o para qué estamos utilizando la clase. Tenemos la otra, las cuales son las de funciones. Eso lo podemos colocar también aquí arriba, solo tenemos más espacio. Tenemos toda esta línea y colocamos simplemente, igual que arriba, explicando que vamos a realizar con dicha función. También tenemos las que son las líneas dentro de la misma función, ya que eso puede también facilitar lo que es entender lo que es el flujo del código, ya que muchas veces tenemos el fallo de no saber en qué exactamente en qué línea está el fallo que tenemos en el código. Esto va a ayudar a también saber cómo interpretar un poco más lo que son los bugs, los fallos y comprender en dónde están. También tenemos lo que son la documentación en el momento de colocar las variables o nombrar a las funciones. Porque si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo lo que es una función que lo que hace es sumar dos números, pero si yo esa función la llamo alfa, pues obviamente no se va a comprender qué es lo que quiere hacer la función, y mucho menos si tengo pues una cabecera de lo que va a ser dicha función. Obviamente el código tiene que hablar por sí solo. Si yo tengo una función que va a sumar, pues no la puedo llamar alfa, obviamente la tengo que llamar suma. Esto también suele ser con las variables. Si yo tengo una variable que va a almacenar un número, pues no la puedo llamar cualquier cosa, no sé, pelota. Si estoy haciendo una función y tengo eso, pues simplemente no se va a comprender lo que queremos decir o queremos desarrollar en el código. Esto también lo podemos apreciar al momento de tener un estándar. ¿Qué quiero decir con eso? Al momento de escribir las variables, muchas veces no es una sola palabra. Yo puedo tener, supongamos, dos variables, y a esta le puedo llamar num1 y a esta num2. Pero también lo podemos hacer a través de distintos formatos que tenemos. Tenemos uno que se llama snake case, que es colocando un guión bajo. En este caso tenemos el lower camel case, que en este caso para colocarlo podemos que debe ser en letras, que sería num primero. En este caso sería colocar lower camel case, que sería lower, que es la primera letra en minúscula, camel, que es refiriéndose como a las orejas del camello, case, que es la letra, entonces tiene que estar en mayúscula, las primeras letras de la segunda palabra. También tenemos higher camel case, que sería colocar la primera letra en mayúscula junto con la segunda. La idea no sería tanto como enfocarse en hacer muchas, sino tener un tipo de parámetro para todo lo que vayamos a hacer y mantener un formato, un estándar para todo lo que se vaya a realizar dentro de lo que es el código. Ok, ahora pasamos a la parte de
Refactorización. ¿Qué queremos decir con refactorización? Esto es una parte donde también se puede llamar corrección o depuración de cualquier tipo de código, en el cual solemos observar un código que ya estaba como bastante inflado o que simplemente tiene más de tiempos de respuesta. Cambiar su estructura o forma para que sea más eficiente al momento de realizarse su ejecución. Como por ejemplo tenemos, supongamos, una función. Sí, muchos ejemplos son funciones porque es lo más común dentro de la programación. Tenemos una función que supongamos tenemos muchos if anidados. Else if con distintas condiciones, en este caso X condiciones. En este caso sería mucho mejor utilizar lo que es un switch o tal vez un match. Bueno, el match dentro de algunos lenguajes como PHP, pero lo general sería usar un if cuando tenemos muchos tipos de condiciones. Eso sería un poco también lo que venimos en el momento de refactorizar el código. También puede ser cuando tenemos el código muy inflado, una función muy grande. Aquí estaríamos aplicando lo que son los tres principios básicos. Dentro de lo que es la refactorización sería un poco observar el código, más que todo analizarlo y tener una buena abstracción de lo que queremos lograr junto con lo que está plasmado en el código, y eso corregirlo de forma que sea más eficiente, ya sea al momento de leer o simplemente tiempos de respuesta, que sea más óptimo el código. Por último pasamos a la parte de las extensiones. Como muchos programadores, usamos las extensiones que nos proporciona la biblioteca que tenemos en VS Code. Estas son demasiado útiles al momento de escribir código. Tenemos, por ejemplo, lo que son los IntelliJ, que son extensiones que nos hacen snippets. Si yo estoy escribiendo, no sé, class, cuando tengo la A, simplemente me aparece un código, le doy enter y me va a generar todo lo que es el formato de una clase junto con su nombre, obviamente sus llaves junto con sus funciones constructoras, destructores, todo lo que coloquemos. Eso dentro del formato que tenga dicho snippet. También podemos crear lo que son nuestros propios snippets dentro de las configuraciones del VS Code. No solo en VS Code, sino en varios editores que hay en el mundo, pues. También tenemos lo que es Git, Git Lens dentro de lo que es VS Code. Es la extensión, pero estaríamos utilizando lo que es Git, que es un repositorio para tener controles de versiones. Esto nos ayudará también a mantener lo que son menos fallos. Si tenemos una versión de código que es mejor, bueno, no es mejor, que funciona y estamos actualizándola o desarrollando otro tipo, pero tenemos un bug, simplemente regresamos la versión y empezamos a desarrollar otra vez desde la versión que sí funciona. Esto es muy útil al momento de desarrollo en equipos o proyectos muy grandes. También tenemos herramientas como Error Lens, el cual nos ayuda a corregir bugs. Supongamos que tenemos esta clase y nos comimos una S porque somos disléxicos y no la leímos y tenemos simplemente aquí, no sé, user, y nos comimos, simplemente nos avisa aquí en esta misma línea, error, sintaxis, sería lo más común. También tenemos extensiones como Pelletier, que nos ayuda a dar un buen formato o indentación también al momento de hacer el código. Supongamos que yo tengo aquí un if. Dentro de este if yo tengo lo que es un for justo aquí al lado, y abajo del for yo tengo otro if metido. Obviamente esto no es una buena práctica dependiendo de lo que estemos utilizando, pero si tenemos todo en el mismo hilo sin tener un bloque es más confuso porque no sabemos qué está dentro de qué. El Pelletier nos ayuda a darle formato. Si yo tengo un if aquí adentro, pues el for me lo coloca identado, y dentro del for también nos coloca identadamente el otro if que está adentro. Eso nos ayuda a dar un poco de formato al código y quizás también un poco más entendible. También tenemos otras extensiones que puede ser ESLint, que también nos ayuda a tener una buena indentación. Además de otras como puede ser Path Intelligence, que nos ayuda con las rutas. Tenemos muchas extensiones, sería cuestión de buscar cuáles son ideales para nuestro entorno de desarrollo, ya que no siempre todas son útiles, porque si estamos desarrollando en JavaScript no va a ser lo mismo las extensiones que usemos ahí a las que usemos en PHP o Python. Pueden algunas ser compatibles, pero no necesariamente deben ser todas compatibles con todos los entornos de desarrollo.
Por último, quiero dar algunas recomendaciones, que sería simplemente utilizar todo lo que hemos dicho, todo lo que he dicho dentro de lo que es esta pequeña trío informativo, además de utilizar cosas cómodas que nos ayuden a nosotros. Si utilizamos todos los principios y todos los que son estos tips que les estoy dando, y además los combinamos con un buen ambiente, supongamos, no es lo mismo estar desarrollado todo incómodos en una silla de madera que un comedor, que lamentablemente algunos desarrollamos de esa forma porque no tenemos otra cosa, pero si tenemos una silla de oficina más cómoda, o siempre va a ser mucho más favorable hacerlo de esa manera a estar desarrollando en cama o en un sitio ruidoso. Es buscar como un ambiente que nos sea favorable, como ya sea también escuchando música o no. Hay personas que solo desconcentran, en mi caso no me ayuda. Es buscar esos pequeños patrones que nos ayudan a ser más eficientes al momento de hacer código, tanto escribirlo como corregirlo y que funcione al momento de implementarlo. Eso sería todo, muchas gracias.